Bueno, mi nombre es Óscar Alonso López Agudelo y la ponencia que voy a presentar en este momento es referente al identificar las limitaciones al ejercicio del derecho a una muerte digna de personas con discapacidad cognitiva en Colombia, desde una óptica jurisprudencial. Para ello se analizan los efectos de las sentencias T-970 de 2014 y T-544 de 2017 sobre el derecho a morir dignamente en Colombia. A su vez, se describen las limitaciones de los protocolos para la aplicación del procedimiento de la eutanasia en Colombia emitida por el Ministerio de Salud y de Protección Social, resoluciones 1216 de 2015 y 825 de 2018 frente a la imposibilidad de reconocer el derecho a una muerte digna de personas con discapacidad cognitiva. La eutanasia en Colombia fue considerada como un procedimiento constitucional permitida desde 1997 bajo condiciones estrictas. Sin embargo, el legislador colombiano nunca reguló esta práctica, por lo que ningún procedimiento eutanásico pudo adelantarse en el país durante más de 2 décadas. Fue solo hasta la intervención de la Corte Constitucional que se obligó al Ministerio de Salud a reglamentar el tema, lo que dio lugar a diferentes resoluciones que permitieron llevar a cabo estos procedimientos tanto en personas adultas como en algunos menores de edad. Actualmente el procedimiento está restringido para personas con discapacidad cognitiva, especialmente porque éstas no tienen la capacidad de expresar su voluntad para reclamar el derecho a una muerte digna, pues se supone que su competencia para entender, razonar y emitir un juicio reflexivo por su condición se encuentra alterada. Es precisamente este asunto el que se pretende estudiar, ya que se trata de un tema evadido no solo por el legislador colombiano, sino también por la doctrina, especialmente la emanada de la Corte Constitucional, para quien el elemento volitivo es básico y fundamental para reconocer el derecho a una muerte digna. Existe un planteamiento al problema que se presenta en este momento. En los últimos años, el tema de la eutanasia ha venido cobrando cada vez mayor vigencia en Colombia. Si bien en el país se han discutido las implicaciones del derecho a una muerte digna desde que la Corte Constitucional emitiera la sentencia C-239 de 1997, cuyo ponente fue el magistrado Carlos Gaviria Díaz, lo cierto es que por casi 2 décadas no se estableció regulación alguna por parte del legislador colombiano, ni tampoco hubo algún tipo de intento por parte del Ministerio de Salud para reglamentar dicho procedimiento. Fue apenas hasta la sentencia T-970 de 2014 que la Corte Constitucional, ante la inacción del Legislativo y del Ejecutivo, se vio en la obligación de desarrollar una doctrina que obligara a que en Colombia se contara con una reglamentación clara y precisa sobre cómo debía practicarse este procedimiento eutanásico. En dicha sentencia se ordena de manera expresa al Ministerio de Salud para que emitiera una directriz y dispusiera todo lo necesario para que los hospitales, clínicas, IPS, EPS y en general prestadores del servicio de la salud conformaran comités interdisciplinarios encargados de valorar la procedencia de la eutanasia. De igual manera, estableció la exigencia de un protocolo médico discutido por expertos de distintas disciplinas, el cual debía servir como referente para los procedimientos tendientes a garantizar el derecho a morir dignamente. Producto de dicho pronunciamiento, el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la resolución 1216 de 2015, por medio de la cual se da cumplimiento a la orden cuarta de la sentencia T-970 de 2014 de la Honorable Corte Constitucional en relación con las directrices para la organización y funcionamiento de los comités para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad. En dicha resolución básicamente se reglamentó de manera
la manera como debía practicarse un procedimiento eutanásico en ciudadanos mayores de edad. Posteriormente, en una nueva sentencia de tutela, la Corte Constitucional se refirió nuevamente al asunto a través de la sentencia T-544 de 2017, jurisprudencia en la cual se exigió al Ministerio de Salud y Protección Social la reglamentación del derecho a una muerte digna de niños, niñas y adolescentes en Colombia. En dicha sentencia se discutió el problema que reviste la capacidad de un menor para decidir un asunto tan delicado como la muerte, discusión en la que se tuvo en cuenta el grado de madurez biológica e intelectual del menor, frente a lo cual señaló la Corte. En este punto es indispensable la experiencia de los profesionales que puedan evaluar el nivel de desarrollo cognitivo de los niños, niñas y adolescentes, que pueden determinar la mejor manera de darles información y que deben manejar la concurrencia con el consentimiento de ambos padres, que siempre será obligatorio. En los casos en los que la representación legal sea ejercida por otros individuos o que los niños, niñas y adolescentes se encuentren bajo la protección del Estado, la valoración del consentimiento sustituto deberá ser estricta. Asimismo, y de forma subsidiaria, deberá analizarse el consentimiento sustituto por imposibilidad fáctica para manifestar la voluntad derivada de una condición de salud o del desarrollo cognitivo del niño, niña o adolescente. En estos eventos, los padres, personas o entidades que encuentren legalmente a cargo pueden sustituir el consentimiento y se llevará a cabo el mismo procedimiento, pero el comité interdisciplinario deberá ser más riguroso en el cumplimiento de los requisitos y en el análisis de la situación. Como resultado de dicha sentencia, el Ministerio de Salud y Protección Social nuevamente emitió una disposición al respecto, para lo cual estableció la resolución 825 de 2018, por medio de la cual se reglamenta el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad de los niños, niñas y adolescentes. Con esta normativa básicamente se reglamenta la procedencia de la eutanasia en menores de entre los 13 y los 17 años, y en algunos casos excepcionales en menores entre los 6 y los 12 años. Si bien los desarrollos jurisprudenciales y normativos han demostrado importantes avances sobre el tema, aún sigue quedando excluido de la posibilidad de adelantar procedimientos eutanásicos en determinados grupos poblacionales, con enfermedades en etapa o fase terminal, como recién nacidos, niños y niñas pertenecientes a la primera infancia, personas con estados alterados de conciencia, sujetos de discapacidad intelectual y cognitiva e individuos con trastornos psiquiátricos. La descripción que se ha venido haciendo hasta el momento pone de manifiesto la existencia de una serie de limitaciones al ejercicio del derecho a una muerte digna de personas con discapacidad cognitiva e intelectual en Colombia, que padezcan de una enfermedad y que se encuentren en una fase o etapa terminal de la misma, ya que se estaría negando dicho derecho a no poderse contar con la manifestación de la voluntad del individuo para someterse a un procedimiento eutanásico. Lo anterior hace necesario, por tanto, llevar a cabo una interpretación y una valoración de planteamientos de carácter doctrinal, normativo y jurisprudencial sobre el ejercicio del derecho a una muerte digna de algunos grupos poblacionales que siguen permaneciendo excluidos del acceso a dicho derecho, en vista de que se aduce ausencia de consentimiento informado en el que se materialice la voluntad del paciente, situación que no debe ser razón suficiente o necesaria, más aún si se tiene en cuenta que un sujeto con discapacidad cognitiva e intelectual efectivamente posee una limitada capacidad de raciocinio, siendo en algunos casos nula, como en el caso de la parálisis cerebral,
mixtas severas, los accidentes cerebrovasculares, los estados vegetativos severos, la muerte cerebral, entre otros. El tema de las limitaciones al ejercicio del derecho a una muerte digna de personas enfermas en etapa terminal y con discapacidad cognitiva en Colombia, desde una óptica jurisprudencial, parece que fuera un debate estancado debido a las posiciones que éste genera. Hablar de la eutanasia en este sector de la población necesariamente implica hacer referencia a una discusión ética, bioética y moral que pone en pugna el derecho y la moral. Sin embargo, hay que establecer que el derecho a una muerte digna en personas enfermas en etapa terminal y con discapacidad cognitiva no se trata de defender o atentar contra la vida. Es una problemática en la que los derechos a la vida, a la intimidad, a la integridad personal, a la autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, entre otros, están implícitos en un solo asunto y que por tanto requiere un abordaje minucioso y pormenorizado de los elementos, tesis y supuestos que la conforman. Vamos a mirar un pequeño concepto de eutanasia. Según Grajales, Rodas y Guza, en el 2016, el acto voluntario de una persona, médico casi siempre, pero no exclusivamente, que con intención de matar ejecuta las acciones necesarias para quitar la vida a un semejante y lo hace motivado por piedad ante sus sufrimientos, que entiende intolerables y contra los cuales cree no tener otra respuesta, así como la petición angustiada de quien será la víctima fatal. Se trata aquí se tienen aquí los elementos que estructuran la eutanasia. Un acto voluntario de una persona, sujeto activo de la conducta, intención de matar. Acciones necesarias, es decir, acciones idóneas que llevan a cabo la comisión de la conducta. Motivación, piedad hacia el sujeto pasivo. Sujeto pasivo, persona consciente que padece una enfermedad que comporta las siguientes características. Es incurable, intolerable y con grave y con terribles sufrimientos físicos. Este sujeto solicita angustiosamente y permite que otro le quite la vida. Para entender el fenómeno producido en Colombia a raíz de la sentencia C-239 de 1997, que despenaliza el homicidio consentido, es necesario constatar que todas las democracias se fundan en el respeto incondicional a la vida humana y que las corrientes laicas figuran entre los factores que más han favorecido la reflexión sobre este punto, aspectos sobre los cuales se basó en gran medida la Constitución de 1991. De acuerdo a lo establecido en la presente presentación, es claro que existe una limitación al ejercicio del derecho a una muerte digna en personas con discapacidad cognitiva en Colombia, la cual radica en la imposibilidad que tienen estas personas de expresarse de manera libre y voluntaria frente a una situación particular, como lo es una enfermedad que se encuentra en una etapa terminal. Es claro que dicha discapacidad no permite la comprensión de la decisión de hacer efectivo el derecho a una muerte digna, especialmente si se trata de una discapacidad cognitiva severa o absoluta. Se presume inclusive que quienes padecen de una discapacidad cognitiva leve o moderada tampoco tienen la capacidad suficiente para razonar sobre las implicaciones de esta decisión. Sin embargo, no reconocer la posibilidad que para este tipo de casos se permite el consentimiento sustitutivo, el cual claramente debe ser ejercido por quien ostenta la patria potestad, o sea, el guardador o representante legal del sujeto, daría lugar no solo a un trato desigual y discriminatorio, sino también que a esas personas sean objeto de desprotección y por ende sean sometidos a tratos crueles
e inhumanos, los cuales prohíbe la Constitución Política de Colombia. Gracias.